Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a culminar con este gran sermón, el Sermón del Monte. Hermanos, hemos llegado al final y qué cierre, ¿no? Yo creo que son esos, no sé si les ha tocado probablemente, lo podemos de una manera metafóricamente hablar, ese tipo de finales, ¿no? Cuando uno dice, oye, ¿qué final? Desde el inicio al final del partido, de toda la serie mundial del béisbol, fue bien emocionante, ¿no? O de básquetbol, que esos juegos a 7, que muchas veces terminan antes y llega y dice, no, fue hasta el séptimo juego se definió todo. Y eso en tiempos extras, ¿no? Porque realmente fue muy intenso. Y el Sermón del Monte, desde inicio hasta el final, tiene ese toque que cautiva, ¿no? A sus oyentes, cautiva el hecho de ver cómo lo va desarrollando el Señor. Y ese gran sermón no es ese sermón que al final uno dice, oye, estuvo todo bien, para al final ese final tan feo de esa película. ¿No les ha pasado que estás en la trama de la película y dices, oye, qué buena película? Y esperamos un final sensacional y cuando ves dices, perdí mi tiempo viendo 1 hora y media ahí sentado. Pero el Sermón del Monte no es así. El Sermón del Monte de inicio a fin, hermanos, es increíble y espectacular porque tiene a su audiencia cautiva y el cierre es espectacular. ¿Por qué? Porque el cierre, hermanos, el Señor sella este sermón con broche de oro y nos deja ver cómo dentro de la iglesia hay dos tipos en un momento dado de creyentes. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dos tipos de creyentes que van a salir a la luz de acuerdo a dónde están cimentando su vida. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Los dos cimientos. Abran su Biblia en Mateo 7, verso 24 al 29. Y el día de hoy es el último tema de este sermón. Dice así el verso 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora observen el verso 26. El verso 26 nos deja ver que no está hablando de un incrédulo y de un creyente. Porque vean lo que dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, está hablando de dos personas que están escuchando el mismo sermón, el mismo mensaje, pero uno hace y otro no hace. Ciertamente pudiéramos nosotros involucrar ahí al no creyente porque muchas veces le comunicamos el mensaje de Dios y abiertamente pues va en contra de lo que Dios en un momento dado le está mencionando a través de la palabra. Pero este sermón ocurre en el contexto a los discípulos, porque recordemos que el Sermón del Monte va dirigido a los discípulos. Entonces pudiéramos nosotros deducir que es más apropiado asumir que se está refiriendo a una audiencia dentro de la iglesia. No es la iglesia y el incrédulo, no, le está hablando a los que están dentro de la iglesia, que están escuchando la palabra de Dios, pero vemos que en ese sentido el Señor nos muestra que hay dos tipos de discípulos o de creyentes, el que hace y el que no hace. Ahora, el que no hace, puede haber dos opciones. Puede que sea un verdadero creyente, pero que en ese momento simplemente está obrando de una manera incorrecta, o lo otro es que puede ser que nunca haya sido creyente. Entonces, caben esas dos posibilidades. Vamos otra vez a leer el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, como ahorita mencionaba, hemos llegado al final del Sermón del Monte y a estas alturas podemos comprobar lo que dijimos en la primera enseñanza. No cualquiera puede vivir a la luz de este sermón.
Porque mismo, si ahorita sales y alguien te insulta o te recuerda a tu mamá, ¿qué harías? Seguramente herviría tu sangre y estarías dispuesto a dejártele ir, ¿no? ¿Para qué? Para, pues, callarlo, ¿no? Lo que acaba de mencionar. Pero fíjense cómo en el Sermón del Monte vemos que el Señor nos indica que vayamos la segunda milla, que demos la otra mejilla, ¿no? Entonces vemos por eso que el Sermón del Monte, con ese simple ejemplo, muchas veces no es tan fácil de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, para llevar a cabo este sermón se requiere la naturaleza de Dios en nosotros. Él mismo lo dijo. Oye, si aquella persona te ha hecho mal, tú debes de amar a tus enemigos como el Padre ama a sus enemigos, haciendo salir el sol sobre malos y buenos. ¿A quién va dirigido este sermón? A los creyentes. Porque dijimos que en este sermón se describe lo que Dios espera de nosotros. No lo que espera de la gente del mundo, porque la gente del mundo generalmente pues vive en rebelión abierta en contra de Dios como vivíamos nosotros. Pero ahora en Cristo se espera que nuestra conducta sea distinta. Es por eso que este sermón nos enseña lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, como verdaderos creyentes. Jesús nos da a conocer la manera en la que Dios espera que vivamos cada uno de nosotros. Y para ello necesitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Un hombre natural es imposible que viva de esta forma. De hecho, dentro de el tiempo de la iglesia primitiva, para los griegos era difícil entender el amor ágape, porque para ellos era loable la venganza. Entonces vienen los cristianos y empiezan a predicar este tipo de amor que para en ese entonces era desconocido. Pues ellos decían, oye, ¿cómo vamos a amar de esa forma? ¿No? O sea, para ellos en su mente natural, pues lo loable era la venganza, no dejarse. Entonces era un mensaje revolucionario que para la naturaleza caída es imposible llevarla a cabo. Pero el Señor nos muestra que este sermón solamente lo pueden llevar a cabo los que el Señor ha hecho en ellos una metamorfosis. Han sido transformados en su vida espiritual, en su naturaleza, y ahora pueden manifestar el carácter de Dios. Y lo empezamos a estudiar en las bienaventuranzas, sobre todo en las 3 primeras. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no se refiere a que no tengas ni $1 en el banco. Se refiere a que estás en bancarrota espiritual, que estás en una pobreza espiritual paupérrima, que ni siquiera estás como incluso el vagabundo que anda en la calle extendiendo la mano. No, esto habla de una hambre, de una hambruna, que has pasado mucho tiempo sin comer y que estás a punto de la desintegración. Y posteriormente, bienaventurados los que lloran. Asume que una persona que reconoce su estado, que ha pecado delante de Dios, obviamente va a gemir por ese arrepentimiento, porque siente el pesar en su corazón de haber ofendido a Dios. Y aquí hay algo que es importante, porque comienza en la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Fíjense, ahí ya vemos una metamorfosis. Primero, una persona en los 2 primeros bienaventuranzas que reconoce su condición delante de Dios. Y en la tercera bienaventuranza ya vemos la mano de Dios obrando en el carácter de esa persona. Porque ahora dice que esa persona es mansa. Y esto no quiere decir que seamos mensos. No quiere decir que ya no tengas la capacidad, ¿no? Como un caballo en su estado natural salvaje, que es imposible montarlo. Ya uno llega a montar uno de esos caballos salvajes cuando el domador, después de tiempo, pone bajo control esa fuerza potencial que tiene el caballo. ¿No? Y decíamos que es como cuando vas a una persona en la calle con esos perros de ataque, de defensa, un Rottweiler, un Pitbull, y tú lo ves y dices, oye, ¿tu perro muerde? No, es un perro manso. ¿Qué quiere decir? Que le quitó los dientes, ya no tiene fuerza, lo transformó en una gallina. No, está hablando que ese perro tiene la misma capacidad de destruir, de atacar, pero que ahora está bajo control. O sea, su naturaleza en ese sentido de ese perro está domado. Y a eso se refiere. Veníamos nosotros tan salvajes, tan de un momento dado sin control. Vivíamos una autonomía donde nosotros imponíamos nuestra propia ley, que cuando venimos al Señor,
en ese sentido nos ponemos mansos. ¿Por qué? Porque viene una metamorfosis en el corazón de que ahora sí tenemos todavía esa capacidad a lo mejor de hacer lo malo, pero la obra de Dios en nosotros nos ha amansado. Es por eso que el Sermón del Monte no se puede vivir sin la naturaleza de Dios. Porque a lo largo de este sermón, Jesús nos da los principios del reino. Nos enseña cómo debemos de vivir la vida cristiana, cómo debemos de conducirnos con nuestro prójimo, cuál es nuestra función en el mundo, ser luz, ser sal. Nos enseña a tener cuidado incluso con los falsos cristianos que se han introducido en la iglesia. Pero ahora, en el cierre del sermón, Jesús nos presenta dos clases de discípulos, el prudente y el insensato. Así que vamos a ver cómo describe la Biblia a estos dos tipos de discípulos. Y hermanos, quiero mencionar lo siguiente: no tiene caso saber mucha Biblia, conocer mucho si no llevamos a la práctica lo que asumimos que sabemos. Y es precisamente eso de lo que habla este texto. Aquí el Señor nos muestra que una persona insensata no es una persona que ignore la palabra, como pudiéramos llegar a suponer. Es que ese es insensato, es necio. Y asumimos que es porque ignora la palabra de Dios. Pero el texto no nos dice eso. El texto nos habla de dos personas que están bajo el mismo mensaje, la misma introducción, la misma indicación, instrucción, pero que uno es insensato y el otro es prudente. Entonces lo que podemos ver es que aquí el Señor nos muestra que una persona es insensata no porque desconozca la palabra de Dios, sino porque en un momento dado no hace la voluntad de Dios. Entonces, incluso una persona puede conocer mucho de doctrina, ser un maestro y aún así ser insensato. Y un ejemplo de eso lo encontramos en los fariseos. Ellos eran maestros de la ley, pero eran insensatos. Entonces, este texto que leímos al inicio de Mateo 7 nos muestra que existen dos tipos de discípulos. Ambos están expuestos a la misma palabra, la misma enseñanza. Pueden tener al mismo maestro, ir a la misma iglesia, estar en el mismo estudio, pero ser muy diferentes. Esto, hermanos, nos muestra lo siguiente, que no es el lugar, no es el maestro, no es el pastor, no es la alabanza, no es la denominación, no es el lugar, es el corazón del discípulo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor les habló a 12, discipuló a 12 de una manera personal. Pero uno no nunca y deliberadamente rehusó someterse al señorío del Señor. ¿Qué falló? ¿Falló el maestro? ¿Falló la palabra? ¿Falló el lugar? No, es el corazón de la persona. De hecho, cuando el Señor dio la parábola del sembrador, vemos que es una misma persona la que siembra, una misma persona la que ara la tierra, una misma persona la que distribuye la semilla. Es la misma semilla incluso. Pero, ¿cuál es la única variante de toda la parábola? La tierra. Y la tierra en esa parábola es una metáfora del corazón. Entonces, ¿dónde se encuentra el error? Se encuentra en el corazón del discípulo. Hay personas que asistan a un mismo lugar, la misma enseñanza, la misma predicación, pero ambos reaccionan de una manera diferente a la instrucción divina. Jesús llama a unos prudentes y a otros insensatos. Pero, ¿cuál es la diferencia de ambos? ¿Qué es lo que hace que uno sea insensato y otro prudente? Bueno, comencemos a analizar el primer discípulo al que Jesús le llama prudente. ¿Quién es y por qué es llamado así? Fíjense cómo dice el verso 24. Vamos a ir desglosando verso por verso y vean el verso 24 cómo dice, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, dice el texto, un hombre prudente es aquel que conoce la voluntad de Dios y hace. Porque el texto comienza diciendo, cualquiera que oye esta palabra. Y al escuchar la palabra, ¿qué estamos escuchando?
Dios a través de su palabra nos revela cuál es su voluntad. Entonces, aquí lo que vemos es de que hay una enorme diferencia entre conocer y hacer, porque el texto comienza diciendo cualquiera que oye y hace. Entonces, comencemos por ahí. Una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Y el conocimiento no es nada si no es practicado. Ayer estábamos en la reunión de varones y una frase que estábamos meditando es de que el hombre no es nada si su mensaje, el hombre no es creíble si su mensaje no iguala, o sea, su conducta no iguala a su mensaje. Fíjense que hay una crisis, estábamos hablando de la hombría. Ahora es más varonil aquel que es más femenino, o que muestra más rasgos femeninos, ¿no es cierto? O sea, todo ha sido transformado, que incluso el mismo discípulo cristiano ha sido deformado por un evangelio distinto. Mano, nosotros necesitamos ver que nosotros podemos conocer las escrituras, pero si no llevamos a la práctica lo que hemos aprendido de ella, no significa absolutamente nada. El discípulo prudente, según la Biblia, es aquel que vive la palabra de Dios. Pero observen el proceso de este hombre prudente, porque comienza diciendo aquel que oye la palabra de Dios. Miren, esto hace diferencia a un discípulo, o mejor dicho, esto hace referencia a un discípulo que está comprometido con la palabra de Dios. Porque un hombre prudente comienza al ser expuesto a la palabra de Dios. Comienza así, un hombre prudente es aquel que oye y hace. Entonces, ¿cómo comienza un hombre prudente? Al escuchar la palabra de Dios. Es aquel que está expuesto a la instrucción bíblica. Una persona que lleva una vida entonces de discipulado. El discipulado nos ayuda a crecer, no solo en el conocimiento, sino también nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Porque es a través del discipulado en el que nosotros somos fortalecidos y podemos entender por qué vienen muchas situaciones a nuestra vida. De hecho, a lo largo de esta enseñanza vamos a darnos cuenta que tanto para el prudente como para el insensato van a venir pruebas. Pero el resultado de esa prueba va a determinar dónde cimentaste tu vida. Y aquí el prudente está cimentando su vida primeramente al ser expuesto con la palabra de Dios. Está siendo instruido, está siendo discipulado. Y este conocimiento de la voluntad de Dios que tiene, lo lleva a la práctica. O sea, nos habla de una persona que está creciendo en su vida espiritual, porque dice, aquel que oye y hace. Entonces, la vida del prudente es una vida que lleva integridad, porque sus acciones van al nivel de sus palabras. Hay un dicho que dice, no puedo escuchar lo que tú dices, porque tus acciones me impiden escucharte. ¿No? Y básicamente es eso, ¿no? Muchas veces somos faltos de integridad, no porque el mensaje esté mal, sino porque las mismas acciones no corresponden al mensaje que nosotros estamos comunicando. Entonces, el crecimiento en la vida espiritual, el madurar, no solo llega con el conocimiento, porque pudiéramos nosotros pensar que una persona al acumular experiencia a través de los años, porque ya tiene 50, 60 o 70 años, es muy maduro. Pero tú ves ahí gente que llega a 60, 70 años y son inmaduros. Entonces, la madurez no llega con los años o con el saber. La madurez llega cuando de alguna manera nosotros somos responsables con lo que sabemos, con lo que la instrucción de las escrituras. Y eso nos lleva no solamente a tener un conocimiento, sino a madurar en nuestra vida como cristianos. Esa palabra madurar en la Biblia es muy interesante, porque esta palabra la usaban los griegos para referirse a algo que había sido creado y que cumplía con su función para lo cual fue creado. Por ejemplo, este micrófono de manos libres. O sea, ellos decían que era era maduro porque cumplía con su función. No tener que tener algo en la mano, sino si así es como yo, así que anda manoteando, pues está cumpliendo con su propósito. Pero si este micrófono de alguna forma es utilizado para otra cosa que no fue creado, entonces no era maduro. Y a eso se refiere la madurez en la vida espiritual.
cumplir con el propósito para lo cual fuimos creados. Y Efesios 2, del 8 en adelante es muy claro. Fuimos creados en Dios, somos una obra maestra de Dios para buenas obras. Y esas buenas obras van al final a sacar a la luz de qué estábamos hechos. Se los explico de otra manera. Miren, tanto creyentes como no creyentes van a ser juzgados en base a sus obras. Dice la Biblia en Romanos 3, si vamos a ir Romanos 3, 11. Romanos 2, 6, Romanos 2, 6. Se los leo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero, ¿a qué se refiere? Vean lo que dice el verso 7, refiriéndose al creyente. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero vean el verso 8 al no creyente. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, el juicio final, tanto para incrédulos, va a ser en base a las obras. Si tú ves Apocalipsis 20, del 11 en adelante, que es el juicio del gran trono blanco, dice que ellos fueron juzgados por las obras. O sea, las obras juegan un papel. ¿Por qué va a ser el juicio en base a las obras? Porque las obras van a determinar realmente la intención de nuestro corazón por el cual las hicimos. Mucho por fuera nosotros parecemos que pudiéramos decir, mira, esa persona es bien bueno, porque da de comer a los pobres, tiene un orfanato, ayuda a los animales de la calle, cuida el medio ambiente, pero cuando lleguemos allá o esas personas lleguen allá, todo eso va a pasar por el fuego y de alguna forma va a salir a la luz realmente cuál es la intención por la cual hizo eso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros fuimos creados para buenas obras. Ahora en Cristo Jesús tenemos la capacidad de hacer obras que glorifican su nombre. De ahí la diferencia entre obras muertas y obras hechas en Cristo. Una obra muerta es todo aquello que hace un incrédulo pero que no se originó en Dios. Una obra muerta es incluso todo aquello que tú puedas hacer sin la intención de glorificar a Dios, sino con la intención de glorificarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde ahora en Cristo, teniendo la capacidad por la obra que Él ha hecho en nosotros, podemos hacer obras que glorifiquen a Dios. Oye, hermano, muchas gracias. No sabías cómo me cayó bien ese dinero. No, la gloria a Dios, hermano. Gracias. Y ahí es donde, como decíamos dentro de esta misma serie, o sea, que la luz alumbre para que glorifiquen a Dios. No podemos muchas veces negar y no podemos pecar como una falsa humildad de, no, que vean a Cristo, no a mí, no a mí. Hermano, hay cosas que no son inevitables, son visibles. Lo que hace la diferencia es la actitud del corazón. Sí, hermano, gracias a Dios que me ha bendecido para poder bendecir. ¿Y a dónde apuntamos? A Dios. No, el reconocimiento a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Entonces, Dios espera de nosotros madurez y que al ser maduros cumplamos con lo que hemos sido creados. Ahora, esto, ¿qué trae? Glorifica el nombre de Dios. Pero ¿quién es una persona en este sentido prudente? Aquella persona que escucha la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que está creciendo en el conocimiento de Dios, que está madurando en el conocimiento de Dios, que no solamente está aprendiendo a dejar cosas, sino que está cambiando su manera de pensar para empezar a responder y dar fruto en su carácter que emulen a Cristo. Vean lo que dice Mateo 23, hablando precisamente de cómo el Señor Jesús reprochó la actitud de los fariseos. Entonces habló Jesús, 23, 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Hermanos, el reproche del Señor no estaba en la enseñanza de ellos, estaba en su falta de práctica. Y un discípulo que está creciendo en su vida espiritual incluye un crecimiento en su conocimiento,
pero también incluye una vida en la cual practica lo que va aprendiendo al día a día. Probablemente no sea una práctica perfecta, pero va creciendo en esa práctica, ¿no? Va emulando a Cristo conforme va pasando el tiempo. No llegamos a una perfección perfecta hasta que el Señor venga a nosotros o venga por nosotros en su segunda venida, pero vamos creciendo en esta imagen a Cristo, ¿no? De hecho, algo que enseña la Biblia es de que nosotros nacimos de nuevo y en ese fruto del nuevo nacimiento se espera que nosotros empecemos a emular lo que Cristo manifestó aquí en la tierra en carácter. Dios espera fruto de nosotros como cristianos. Y esta clase de discípulos que hablamos de la persona prudente son aquellos que están preparados precisamente para enfrentar tiempos difíciles, tiempos de angustia. Porque como decía al inicio, en la lectura vemos que está el insensato y está el prudente. Y ambos están edificando. Uno edifica sobre la roca y otro sobre la arena. Y a ambos vienen sobre ellos pruebas, vienen dificultades. Y ahí es donde se ve sobre qué estamos fundados. No es hasta que viene la dificultad y la prueba que sale a la luz de qué estamos hechos. Hay muchos cristianos que dejan las filas del cristianismo porque vinieron unas pruebas y nunca entendieron por qué. Nunca entendieron el propósito que estaba detrás de esas dificultades, de esas pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron un cimiento, no tuvieron un adoctrinamiento que los llevó a madurar. Se quedaron enanos bonsai y cuando vino la prueba y la dificultad, fueron los primeros en que salieron corriendo. Y esa es la situación en la que por falta de entendimiento, por falta de laborar en su vida espiritual, vienen pruebas y no estamos preparados para recibirlas. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo 7:24. Hablando de las pruebas, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, estos discípulos son aquellos que edifican su vida. No solo escuchan, no solo llevan a la práctica, sino que estas dos cosas los llevan a edificar su vida espiritual. Son aquellos que no edifican sobre los principios del mundo. Son aquellos que no consideran la opinión de la sociedad. Porque el edificar, hermanos, es edificar bajo principios. Y el Señor en el Sermón del Monte nos dejó los principios del reino. Y hay muchos que edifican, por eso el Señor dice, el que oye estas palabras, lo compararé a aquel que oye y hace y está edificando sobre la roca. O sea, Dios espera que cada uno de nosotros edifiquemos nuestra vida sobre los principios del reino. Pero hay muchos que siguen edificando sobre el mugrero, ¿no? de ideas del mundo. No, pues no es pecado irse a vivir con el novio sin estar casado. No, pues no es pecado, es tal cosa. Y empezamos en un momento dado a, pues, no llamar pecado a lo que Jesús le llama pecado. Empezamos a ser tolerantes en ciertas prácticas que al final la Biblia sí condena este tipo de cosas. Y hermanos, este tipo de discípulos, como ahorita decía, son aquellos que edifican su vida y se ocupan de su vida espiritual. Son aquellos que no edifican sobre los principios del mundo. Porque hay dos formas, como ahorita estamos estudiando, en la que una persona puede edificar sobre lo que Dios le está diciendo y sobre lo que el mundo está influyendo en su vida. O sea, que este tipo de cristianos no edifican su vida bajo principios mundanos. Y es esta clase precisamente de discípulos que consideran lo que Dios tiene que decir en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Oye, consideran, ¿y qué dice Dios respecto a la familia? ¿Qué dice Dios respecto al noviazgo? ¿Qué dice Dios respecto al trabajo? O sea, lo que Dios dice de la familia, de la crianza de los hijos, de la vida de comunidad como iglesia, de lo que es ser discípulo, lo que Dios dice, hermanos, tiene importancia. Tanto es así que, como ahorita leíamos el Salmo, David cuando va a traer el arca, porque resulta que el arca del pacto, en los tiempos de Saúl,
No, en los tiempos de todavía de los jueces fue tomada cuando estaba todavía Elí como el último, el antepenúltimo juez. El último juez fue Samuel, pero estaba Elí con sus hijos. Viene una guerra, el arca del pacto es tomada, es llevada y después vuelve a regresar al pueblo de Israel, pero por cuestiones ajenas pues se quedó ahí en el olvido. Viene David y dice, traigamos el arca. Pero David, de una manera inconsciente o consciente, pero se puede decir, perdió la vía de cómo debía de hacerse, que él decidió llevar el arca sobre animales. Y resulta que los animales tropezaban y ahí se movían y el arca se iba a caer. Y uno, tratando de hacer una buena obra, estira el brazo, no sé si decirlo en francés o en inglés. O sea, estira el brazo y ¿qué sucede? Que detiene el arca. Una buena obra que pudiéramos todos nosotros alrededor pensar, oye, pero ¿por qué lo mató? Murió. Oye, que Dios es muy cruel. ¿Por qué lo castigó de esa manera? ¿Saben qué nos muestra eso? Que lo que Dios dice importa. Y nos dejó claro que lo que Dios ha estipulado, para Él es muy importante. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese sentido? Y es lo que estamos viendo. El Señor dejó principios para nosotros como cristianos y aquel hombre prudente es el que edifica sobre estos principios. Y el edificar sobre estos principios está edificando sobre la roca. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, va a tener el crecimiento, la madurez para resistir. ¿Por qué? Porque ha aprendido que detrás de toda prueba y toda dificultad, el Señor está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestras vidas. Ahora, este hombre prudente entonces es el que puede resistir ante las pruebas, tentaciones, tiempos de dificultad, pero esto se debe a que su vida está siendo fundada o edificada en Cristo, que es la roca. Miren lo que dice el verso 24 y 25 de Mateo 7. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Cuál era la razón? Estaba fundada sobre la roca. Hermanos, ¿cuántos de nosotros deseamos que nuestros seres queridos permanezcan? Hay que fundarlos sobre la roca. ¿Cómo? A través de los principios bíblicos. Fundamentemos a nuestros hijos sobre la roca. Instruyámoslos sobre la roca. Invirtamos tiempo en nosotros y en nuestros seres queridos en la roca. Entonces, los tiempos de prueba, hermanos, son inevitables. Y tanto para el prudente como el insensato, la Biblia enseña que van a venir estos tiempos de prueba. Nadie se va a escapar de pasar por una prueba, nadie. Pero el resultado de estas pruebas dependerá sobre qué estamos edificando. Y déjenme decirles algo, el momento o el resultado también de atravesar de estas pruebas va a depender de qué concepto tú tengas de Dios. Y ese concepto que tú tengas de Dios va a estar determinado de acuerdo pues al estudio, a la preparación, al discipulado, al considerar los principios de Dios. Eso es algo que va de alguna forma a hacer una diferencia en la vida de ese creyente. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar más adelante con el insensato. El insensato no se ocupó en su vida espiritual, no trabajó en crecer en su discipulado, en su crecimiento, sino que lo dejó todo a la deriva. Y al dejarlo todo a la deriva, pues eso fue lo que ocurrió. Se llevó a la deriva las aguas porque vinieron las pruebas, los ríos y no permaneció. Hermanos, los tiempos de prueba, como ahorita decía, son inevitables. Y tanto el prudente como el insensato, la Biblia nos enseña que van a venir pruebas, pero que el resultado dependerá sobre qué estamos edificando. Fíjense lo que acabo de mencionar, edificar. Ahora, edificar implica esfuerzo, implica compromiso.
¿Cuántos de ustedes han visto una edificación que se construya sola? O sea, que de repente tú veas el terreno baldío, pasas al día siguiente y por arte de magia ves las zapatas. Ya ves el terreno escarbado y ves las zapatas y ves las varillas. Pasas al día siguiente y ya vas echado el cimiento. Pasas al día siguiente y ya ves la construcción del primer piso y dices, oye, ¿cómo se está dando? O sea, no se construyen solas las cosas. Entonces, edificar podemos decir que conlleva esfuerzo. Edificar no solamente conlleva esfuerzo, sino implica iniciativa, compromiso, pasión, entrega, determinación. ¿De parte de quién? De nosotros como cristianos. Y es precisamente eso lo que hablábamos esta mañana, que ahora hay un evangelio que se quiere conformar pues al carácter de los creyentes. O sea, Cristo y sus principios deben de conformarse a los deseos del creyente. Y ya no al revés. O sea, ya no somos nosotros los que debemos de ajustarnos a lo que Dios ha establecido como es, sino ahora es Él que debe de ajustarse a mi medida si es que Él quiere que yo sea su discípulo. Imagínate qué arrogancia del corazón humano. Parece algo como irrisorio, ¿no? O sea, como que increíble. Pero hay iglesias que es así. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra a un lado. Ya no hay compromiso, ya no hay entrega, ¿no? Ya no se demanda. ¿Por qué ya no se demanda? Porque ahora es un evangelio que está conformando a los deseos de la carne. Y bueno, en medio de las pruebas, como ahorita decía, el resultado será determinado de acuerdo con el lugar en el que estamos nosotros edificando. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿En la arena o en la roca? O sea, hablando en el sentido de bajo qué principios estás edificando tu vida. ¿En los principios y en los valores cristianos o en base a tu propio criterio o al criterio del mundo? Ahora, pasemos a analizar al insensato para que veamos un poco la diferencia. Ya que explicamos lo que es el prudente, pues es más claro ver qué es el insensato. Vean lo que dice el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjense, el insensato, hermanos, no es una persona que ignore la voluntad de Dios. Todo lo contrario, conoce lo que Dios espera de él y sin embargo decide no obedecer. Porque es una persona que está escuchando la palabra de Dios. Y el texto dice, oye, pero no hace. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el texto aquí es claro. Oye estas palabras, lo que implica que es una persona que está en la iglesia. Fíjense lo que acabo de decir. Es una persona que está en la iglesia, que escucha el mensaje, que se discipula, que está entre nosotros, pero que de manera deliberada decide no seguir el consejo de Dios. Por eso les decía que esto no es hablar solo de incrédulos, porque hay muchos creyentes o personas que asisten a la iglesia y que puede haber dos grupos, ¿no? El que sí es creyente, pero que pues no la está haciendo muy bien en su vida espiritual en ese momento, o el que de plano asume que es creyente, pero que no es creyente. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que el Señor nos está describiendo a una persona que no está en el mundo, está en la iglesia, está entre nosotros, pero que de manera deliberada decide no seguir el consejo de Dios. Hermanos, escucha, conoce la voluntad de Dios en la decisión que debe de tomar respecto a lo que Dios le está diciendo, pero que aún así él decide tomar su propia elección. Porque dice el texto, no hace. Oye, pero no hace. Y esta frase no hace conlleva la idea de tomar una decisión contraria a lo que Dios desea que tomemos como discípulos. Porque Dios da la instrucción, pero dice el texto, pero no hace. O sea, deliberadamente está tomando otro rumbo, ¿no? Otro consejo. Puede ser el de él o el de la sociedad. Pero el insensato, hermanos, es aquel que también no se ocupa de su vida espiritual. Vean lo que dice el verso 26.
Mateo 7:26. Le compararé a un hombre insensato. ¿Quién? El que oye y no hace. Un hombre insensato, ¿por qué razón? Porque está edificando sobre la arena. Hace rato decíamos que edificar conlleva esfuerzo, conlleva compromiso. Pero aquí estamos viendo a una persona que está edificando sobre la arena. Hermanos, ¿qué es más fácil, picar sobre la arena o picar tierra o picar piedra? O sea, la misma ilustración que el Señor nos pone, nos está hablando de que aquella persona que está edificando bajo los principios divinos, se está esforzando. Conlleva intencionalidad. O sea, requiere esto un esfuerzo propio. Pero la persona que está edificando sobre la arena, pues esa persona no se está comprometiendo. Es aquella persona que de alguna manera prefiere llevar una vida fácil. Aquel que mientras no se le moleste en su comodidad, está todo bien. El que adopta un evangelio superficial, un evangelio cómodo, a su medida y a su gusto. ¿Por qué? Porque no se requiere picar piedra. Es mejor y más tranquilo estar así, edificando sobre la arena. No se preocupa en su discipulado personal. No se ocupa si meditan las escrituras o no meditan las escrituras. Es este tipo de discípulos insensatos. Hermanos, este tipo de discípulos, al no tener un fundamento firme y al venir las pruebas, dice el texto que es grande su ruina. Es grande su ruina. Y tú dices, oye, pero se congregaba, estaba ahí, pero y de repente lo ves ya lejos, ¿no? Ahí copiando con aquellos que antes les predicaba el evangelio, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Se descuidó su vida espiritual. Y es precisamente esa exhortación la que el autor a los hebreos le hace precisamente a ellos. Vean lo que dice Hebreos 5:12. Este discípulo insensato nunca creció en su vida espiritual. Es una persona que se conformó con llevar una vida teórica, mucho conocimiento, pero poca práctica. Y vean lo que dice Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense cómo era la vida de estos cristianos. O sea, ya por el tiempo que llevaban en Cristo, debieron de estar al frente enseñando. Y dice el autor, y si tú lees la carta, el autor está hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Comienzan los primeros capítulos hablando del sumo sacerdocio. Pero hace un paréntesis que comienza aquí en el capítulo 5, verso 11, y avanza hasta el capítulo 6, verso como 18. Todo el capítulo 6. Pero resulta que posteriormente a esto, comienza a hablar de la apostasía. Ahora, ¿qué conlleva eso? Que hay un riesgo. Hay un riesgo cuando nosotros de manera deliberada no nos ocupamos de nuestra vida espiritual. Porque puede surgir lo que es la apostasía. ¿Cómo viene la apostasía? Al no discipularte, al no tener un entendimiento de la doctrina y no crecer en ella, empiezas creyendo que solo Jesús. O sea, que nada más es Jesús y no hay Trinidad. Empiezas creyendo que también tus obras cuentan para la salvación. Empiezas creyendo que también María es corredentora. O empiezas simplemente asumiendo que no importa cómo vivas al final, pues todos vamos a entrar allá en el cielo. ¿No? Simplemente es como un cuello de botella donde nos vamos a entrar así medio a la fuerza, pero vamos a entrar. O sea, hermanos, es un peligro latente la falta de discipulado. Porque de alguna forma es precisamente eso lo que vamos a abordar la próxima semana en la nueva serie, Tiempos Finales. Porque el texto que dice, y que todos hemos escuchado en un momento dado, que no tengamos por costumbre, como tienen algunos por costumbre, el no congregarse. ¿Saben en qué contexto lo dice? En el día del Señor. Dice, vamos a leerlo, es más, a ver si
Ahí vamos a meditar en. Ahí hablan en Hebreos. Diez 25. Esta es otra versión, no la nueva, la Reina Valera, pero vean lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mira esto, y mucho más al ver que aquel día se acerca. O sea, ¿están viendo el peligro? ¿Están viendo que ya estamos en tiempos extras? Y aún así, deliberadamente, no nos ocupamos en nuestra vida espiritual. Esa es la idea del texto. O sea, los tiempos están, que ya el Señor está por venir, pero seguimos indiferentes ante las cosas de Dios. Y una de las manifestaciones en las que se presenta nuestra indiferencia es la ausencia en la iglesia. La falta de discipulado, la falta de entrega, de compromiso. Ahora, yo sé que a algunos pues les toca trabajar ese día, pero hemos visto su fidelidad en los días que no trabajan, porque están acá. Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata del hecho, a lo que apunto para ser equilibrados, es de que cuando tienes el tiempo y no lo haces, es ahí donde hablamos en la actitud del corazón. Porque hay algo que está ocupando entonces el tiempo. Hay algo que está ocupando tu tiempo. Y si somos honestos y sobrios en la situación, no venimos a la iglesia 5 o 6 horas a la semana. Hay iglesias que abren todos los días, ¿no? Y cuando regresó mi esposa de Guatemala, ella me decía, mírate, allá las iglesias se llenan y un calorón y están todos sudando y están llenas todos los días. ¿Y saben por qué? Porque aquí no necesitamos a Dios para llevar una vida que tenemos que comer, tenemos que vestir. Hay lugares donde puedes ir sin trabajar y te ayudan, ropa, comida. No necesitamos a Dios. Vivimos en un país tan bendecido por Dios que se les olvidó el proveedor. ¿No es cierto? Y así estamos. Pero por eso dice la exhortación, exhórtalos, porque aquel día se acerca y de alguna manera están extraviados. Y es lo que está aquí hablando desde el capítulo 5. Oigan, ustedes ya debieron de haber sido maestros y siguen de alguna manera deliberadamente sin crecer. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde han estado todo este tiempo? Es prácticamente lo que le está diciendo el autor. Hermanos, eso lo lleva al insensato a no tener la fuerza para resistir las pruebas. No te he visto en la iglesia, no, es que no sabes lo que me pasó, que tal cosa. Y la verdad, yo no entiendo a Dios. Leo, no, tú no entiendes a Dios, pues yo sí te entiendo a ti. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te vi discipulándote. Nunca te vi en la iglesia. Y sabes, esos son los primeros que empiezan a pensar, ¿y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué empiezan a ver mal todo? Y ahora yo me pongo a pensar, si en el momento de una persecución, ¿quién va a salir primero? Van a ser los insensatos. Porque si no pudieron atravesar un tiempo de crisis en su vida, ¿tú crees que van a atravesar el tiempo de crisis mayor donde su vida esté en juego? Donde sea muerte o vida, no. ¿Quién nos va a fortalecer para ese tiempo de dificultad? El Espíritu Santo. Pero va a echar mano de toda esa vida de devoción a Él, que en un momento dado nos ayudó a crecer, porque nos va a recordar la palabra, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Pero si no hay un versículo en tu vida, tú estás, Señor, háblame. No, pues hay muchos que lo hacen muy fácil. Yo escuché a la voz de Dios audible. ¿Por qué quieren hacer eso? Miren, cuando en Juan capítulo 6, cuando dice que muchos le siguieron porque el Señor los alimentó, ellos de alguna manera, fíjate que, es que es increíble cómo muchas veces el corazón del hombre, incluyéndonos todos, porque no podemos decir ellos.
No, si estuviéramos en su lugar, haríamos hasta lo mismo, o hasta peor cosa, ¿no? Pero mira, ellos, el Señor los alimenta y el Señor los confronta. No, ustedes me siguen porque los alimenté. ¿Y saben qué dicen ellos? Ellos dicen, Moisés les dio el maná al pueblo. ¿Y qué quería decir eso? O sea, ¿tú qué nos vas a dar? O sea, si tú dices ser el Mesías, ¿tú qué me vas a dar? Entonces, que Moisés les dio del maná. Y en pocas palabras, él estaba diciendo, vayamos ahí a Juan 6 para no parafrasear y caer en un error, que ahorita no, el texto, he estado fallo el día de hoy. Vean lo que dice Juan 6, verso 28. Esto es lo que quiero enfatizar. Fíjense, entonces le dijeron, Juan 6, 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, mira nada más esto, Jesús les dice, ustedes deben de creer. Y aún estas personas no querían ni siquiera esforzarse para creer. Porque, ¿cuál es la manera de creer bíblicamente? Primero, creer para ver. Y ellos invirtieron los papeles. Mira lo que dice el verso 30. ¿Qué señal haces? O sea, queremos ver señal porque si tú haces señal, entonces, pues no me tengo que esforzar para creer, para poder ver el milagro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban diciendo que aún le estaban pidiendo a Jesús que ellos hicieran la obra para no tener que esforzarse en creer. Y así hay muchos creyentes que no quieren esforzarse en creer, sino quieren escuchar la voz audible y ponérsela muy fácil. No, pues Señor, si tú quieres, voy a poner este vaso en la mañana y si al amanecer está lleno a la mitad, entonces es tu voluntad. O sea, no quieren esforzarse por venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice el Señor al respecto. La quieren muy fácil. Si me habla fulanito, es una confirmación de que es tu voluntad. Hermanos, somos tan triviales porque perdemos la importancia de lo que es espiritual, que tú crees que Dios está en ese sentido así como que, bueno, ahorita le voy a mandar tal señal para que ella sepa que sí quiero eso. Hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí sacamos un principio. ¿Cuál es el principio? La decisión que vas a tomar. ¿Te va a honrar a Dios? ¿Te va a guardar tu vida en santificación? ¿O vas a crecer en este punto? ¿O la decisión que vas a tomar te va a llevar a ser inmundo? Hace rato decíamos en la mañana un ejemplo, el adolescente, que está en una edad donde ya quiere buscar novio. Bueno, pues está el incrédulo que le está diciendo, no, pues mira, le está cerrando el ojito y está la niña o el adolescente y dice, oye mamá, es que esas filisteas, no sabes, no son como las cristianas. Y va la mamá de Sansón, oye, ¿no hay entre el pueblo alguien? No, es que no conoces a Dalila, es Miss Filistea allá, ¿no? O viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento la persona está tan seducida que dice, no, yo me voy como dice Sansón. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué en un momento, en esa decisión, que no está tomando una decisión que no va a santificar su vida? Entonces, ese versículo nos ayuda a extraer un principio para cada actividad de nuestras vidas. El trabajo que estás haciendo, ¿está siendo santificado? ¿Estás glorificando a Dios en tu trabajo? No, fíjense, apenas hace tiempo, unos 2, 3 meses atrás, fui con un mecánico. Oye, ¿me puedes cambiar esto de la llanta? Y no, sí, es que mira, hay un brazo que es de tal metal y eso sale bien caro, cuesta $500 y todo. Y yo dije, bueno, ya después me encontré un hermano, fíjate que, y era una cosita de nada. Yo me puse a pensar, cuando volví con aquel mecánico, yo le llevé, oye, mira, tengo que arreglar eso. No, lo más importante es lo otro, dice. Pues sí, era más importante para él, porque me quería bajar 500 de una pieza que a lo mejor nada más era, no sé, $30. Hermanos, estamos en una situación tan crítica en la que nosotros necesitamos considerar dónde estamos parados. Ya para ir hacia el final,
esta actitud del insensato, de no fundamentar su vida en Dios, lo llevó a la ruina. Hermanos, el insensato se traduce como necio, al final fue llevado a la ruina. Y cierro con esta idea. Cada uno de nosotros, domingo tras domingo, escuchamos la palabra de Dios. Conocemos su voluntad. No ignoramos su instrucción. Pero entre nosotros solo hay dos clases de discípulos: el prudente o el insensato. ¿De cuál somos? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? ¿Con quién nos identificamos? ¿Cómo está nuestra vida? Hermanos, cuando el Señor mandó y predicó este sermón, la finalidad era para que cada uno de nosotros pudiéramos discernir nuestro corazón. Dice la Biblia que Él no vino para condenarnos en su primer venida, porque el propósito de su primer venida fue que nosotros alcanzáramos salvación a través de su sacrificio. Y este sermón precisamente tiene ese propósito, de poder cada uno de nosotros discernir nuestro corazón, y si en un momento dado no la hemos hecho muy bien, podemos recurrir a Él, a que nos limpie, nos lave, nos lleve en el camino de nuestra vida cristiana. Y miren, yo sé que la vida cristiana no es fácil. No es fácil porque vivimos en un mundo tan caído donde nos ofrece tantos deleites que buscan satisfacer nuestra carne. Pero si nosotros venimos al Señor, le decimos: Señor, ayúdanos, Él va a extender su mano. Porque el mismo leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes tocarme. Y miren, la lepra es un sinónimo de pecado. Porque la lepra va más abajo de la piel, igual que el pecado va a lo profundo que es el corazón. La lepra tiene la capacidad de contaminar todo a su alrededor, pero la lepra tiene una capacidad todavía que me llama la atención. Nos aísla de los hombres y nos aísla de Dios, porque un leproso era abandonado. ¿Quién quería estar con un leproso? Pero ¿sabes cuál es la cura para la lepra en los tiempos del Antiguo Testamento? El Señor mandaba a que todo lo que había sido tocado por el leproso fuera quemado. Y el pecado, de alguna manera que simboliza la lepra, al final va a tener que ser quemado en el infierno. Y esa persona que merecía el infierno, porque estaba lleno de lepra y lleno de pecado, fue aquel que clamó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó. Todo aquel que tocaba a un leproso se hacía inmundo como él. Pero cuando el Señor nos toca, Él nos hace inmundo. Él nos limpia a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer esta mañana con nosotros? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, en esta mañana, si quieres, puedes tocarnos, Señor. Somos como esa mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Tenemos una mancha moral en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en esta mañana venimos a tus pies, Señor, a clamar como ese leproso. Si quieres, puedes limpiarnos, Señor. Si quieres, puedes lavar nuestro corazón. Aquí estamos en esta mañana, Padre, llenos de imperfección, de pecado, de egoísmo. Aquí estamos, Señor. Pero eres tan bueno, Padre, que tu palabra esta mañana no es una palabra de juicio para condenación, sino es una palabra de juicio que nos lleva a discernir nuestro corazón
para acudir delante de ti, Señor, a ser lavados con tu sangre, a ser limpiados, Señor. Límpianos, Padre, en esta mañana. Lava nuestro corazón. Como aquel leproso, en esta mañana te decimos, si quieres, puedes tocarnos. Porque nosotros mismos no podemos hacer nada por nosotros, Señor. Si tú no estiras la mano y tocas nuestro corazón, somos los más dignos de conmiseración de este mundo, Señor. Porque estamos leprosos en nuestro corazón. Que a pesar de que hemos escuchado tu palabra, a pesar de que no la ignoramos, Señor, deliberadamente hacemos caso omiso a ella, oh Dios. Somos culpables, Señor. No tenemos lugar a donde ir, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor, límpialo. Límpianos una vez más, oh Dios. Limpia nuestro corazón, Señor. Señor, lávanos, oh Dios. Señor, límpianos en esta mañana, Padre. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. El Señor es mi pastor,